Muy bien, ya estamos regresando para compartir con ustedes un desarrollo bastante importante en el cual también es importante que todas las personas que van a escuchar, van a ver, van a compartir nuestro video, también lo que están escuchando para poder llevar un conocimiento, ¿verdad? Recuerden que todas las cosas que se determinan o se declara o se decreta allá en los cielos de parte del soberano, del todopoderoso, eso se materializa en la tierra. Eso deben en primer lugar todos entender. No es porque uno ha querido, no es porque uno ha tenido la fuerza, no es porque uno ha tenido la capacidad, no es porque uno ha tenido mejor mérito, sino es algo ya determinado, decretado. Y cada persona que sigue bajo la justicia de Dios, obviamente Dios va a actuar de acuerdo a la justicia. Dios no actúa fuera del hombre que está fuera de la justicia de Dios. O sea, en otras palabras, las personas que actúan fuera del diseño de Dios, fuera de la justicia de Dios, asimismo se acarrea la justicia. ¿Me entienden? En otras palabras, lo que uno va a cosechar, va a sembrar, va a cosechar, ya sea bueno o malo. Y en el bueno siempre está la justicia de Dios. Pero una cosa que va a cambiar, ya sea un reinado, un tiempo, ese tiempo de cambio es radical, siempre la mano de Dios está. Y recuerden que Dios no es un tirano. Él no es un tirano. Él no es un todopoderoso que te va a obligar, ¿verdad? Porque si era un tirano, entonces no iba a ni existir el mal. Porque recuerden que Luzbel, que actualmente es Lucifer o Satanás, o la serpiente antigua, era el brazo derecho del Todopoderoso, el diseñador dentro de la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén celestial, no de la tierra. Y aparte de eso, era director de alabanza y director de instrumentos. Grande era su cargo y era el arcángel más hermoso de todos los arcángeles. Y Dios le creó. Pero si Dios era un ser supremo autoritario, entonces no iba a permitir, ¿verdad?, que ocurra eso. Dejó el libre albedrío. Cada uno es responsable de lo que hace y dice por ello. Pero como dice Pablo, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Bueno, partiendo de ese punto, quiero hablarles sobre algunos reyes. Existen varios dentro del pueblo de Israel, dentro de la historia bíblica, ¿verdad? Hombres valientes, reyes ejemplares, que cuando hablamos de reyes hablamos de gobernantes. Los gobernantes, ¿cómo vivían los gobernantes? ¿Cómo tienen que vivir los gobernantes? ¿Cuál es el procedimiento cuando Dios está de por medio, ¿verdad?, sobre un gobierno? Perdón. Se tiene que entender esa parte. Yo estoy grabando, después voy a alzar. Entonces el título de hoy: un gobernante debe escuchar al profeta territorial. Ese es el título. Debe escuchar al profeta territorial. Territorio. Pregunto. Vamos a dar un ejemplo lógico.
el gobernador de San Pedro. Pregunto si tiene autoridad sobre el departamento del Canindeyú. No, ¿verdad? Quien tiene potestad para ordenar o desordenar, o actuar, o traer respuesta, es el gobernador del departamento del Canindeyú, ¿verdad? Luego está el gobernante de los lugares o las ciudades. Por eso es que cuando hablamos de un profeta territorial, Dios va a traer respuesta. Dios va a hablar utilizando al profeta territorial, ¿verdad? Y también, si Dios le ha llamado a ser también un profeta de las naciones. Tenemos varios ejemplos. También uno de ellos, el profeta Daniel, que fue un profeta de las naciones, que hasta ahora no se está cumpliendo todavía la profecía del profeta Daniel, que está escrito en el Antiguo Testamento, prácticamente casi 400 años antes de Jesucristo. Y todavía se espera que se cumpla todas las profecías del profeta Daniel. ¿Ustedes sabían eso? Que todavía no se cumplió todas sus profecías. Por eso es que la concordancia, la conjugación del profeta Daniel con el Apocalipsis van juntos. La interpretación deben ir juntos. ¿Me entienden? Bueno, partiendo también ya de ese punto, de entender que existen los profetas territoriales y también los profetas de las naciones. Bueno, entonces vamos a tomar algunos ejemplos de algunos gobernantes. Vamos a leer, dice aquí, que el profeta Eliezer profetizó contra Josafat y le dijo: por haberte hecho amigo de Ocosías, que era un hombre insensato y no vivía bajo la justicia de Dios, el Señor destruirá tus obras, dice. ¿Y qué ocurrió? Las naves naufragaron y no pudieron llegar a Tarsis. Conste que el rey Josafat fue uno de los mejores gobernantes del pueblo de Israel. Ejemplar. Y dice aquí uno de los comentarios que vamos a ir hablando. Escuchen bien. Dice: unos mensajeros le dice a Josafat: viene a atacarte un ejército grande. Viene un mensajero. Cuando hablamos de mensajero, habla de un profeta. Y le dice: viene un ejército grande de los países de Moab, Amón y monte de Seir. Muchos israelitas se reúnen en Jerusalén para buscar la ayuda, porque los israelitas eran pocos. Y ahí Moab, Amón y monte de Seir es como si fuera que Brasil contra Paraguay, triple alianza. O sea, Paraguay, el pueblo de Israel, de Josafat, eran muy pequeños, muy reducidos. Pero muchos israelitas se reunieron desesperados a buscar ayuda. Y esa ayuda lo buscaron de Dios. Y dice que se fueron al templo. Allí Josafat también oró y dijo: oh Jehová, nuestro Dios, no sé qué hacer. Nada podemos contra este ejército grande. Ayúdanos tú. Y dice que Jehová escuchó y hace que uno de sus siervos, los profetas, uno de los profetas le diga al pueblo: la batalla no es de ustedes, sino de Dios. No tendrán que pelear. Miren nada más y vean cómo Jehová los salva. Aquí tenemos un ejemplo de un gobernante que cuando pasó una situación difícil, de un desespero, porque era grande su aflicción por una cercana guerra de destrucción prácticamente masiva,
dice que el rey Josafat creyó y fue a pedirle ayuda a Dios. Entonces Dios le habló a Josafat, o sea, escuchó su oración y Dios le habló. ¿Por medio de quién? Por medio del profeta. Por medio del profeta. Bueno, entonces trae una respuesta. El profeta territorial viene y le dice a Josafat: el Señor te manda a decir que la batalla no es de ustedes, sino de Dios. No tendrán que pelear. Miren nada más y vean cómo Jehová los salva. Un ejemplo. El segundo ejemplo, vamos a ir a Segunda de Reyes 20, 1 en adelante. En esos días, el rey Ezequías, dice, un rey también un gobernante, se enfermó gravemente y estaba por morir. Entonces el profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo: Dios dice que vas a morir. ¿A qué ver? Batecoa betin profeta Juan Davo, profeta Juan Ábalos de manotas y cande Dios de manotas, vamos a llamar tiempo de manotas, vas a dejar esta tierra. ¿Cómo uno va a tomar eso? Este gobernante recibió un mensaje directo del profeta Isaías y le dice: Dios dice que vas a morir. Así que arregla tus asuntos familiares más importantes. En el versículo 2 dice: entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared. O sea, se quedó demasiado afligido. Y oró a Dios y dice: Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Isaías lo dejó. Pero antes de salir, Isaías ya vamos a entregar la profecía, ya entregó la profecía y después, mientras se iba, dice que Dios le ordenó, dice así: pero antes de salir del patio central del palacio, Dios le dijo: vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Dentro de 3 días ya podrá venir a mi templo para adorarme. Ese fue otro de los gobernantes que también llegó a recibir una profecía tremenda, frontal, de parte de Dios por medio de su profeta. Bueno, y tomando estos ejemplos, a ver, otro. Bueno, eso ya creo que es suficiente. Tenemos también otros gobernantes que fueron puestos por la misericordia de Dios, ¿verdad? Por el decreto de Dios, y que todos ellos estuvieron siempre pendientes de Dios, ¿verdad? Y cada gobernante, eso es muy importante que entiendan todos los gobernantes del mundo entero, que los gobernantes deben estar pendientes de la voz de Dios. Jamás, escuche bien todos los gobernantes, jamás Dios va a venir directamente a hablarte como gobierno, como hombre de gobierno o rey de un gobierno. Eso no es bíblico, eso no es el sistema del Todopoderoso. O sea, en otras palabras, Dios no le va a venir a hablar a nuestro presidente de la República directamente. Dios va a utilizar a su profeta para que le pueda llevar un mensaje de parte de Dios. Y el gobernante debe escuchar la voz de Dios por medio del profeta. Y si lo escucha, entonces va a prosperar. Por eso dice en 2 de Crónica 20:20 que debemos creer en los profetas
para prosperar. Por ello le digo nuevamente y repito, Dios no es un desordenado que te va a venir a hablar directamente a vos. De la Icatúa Aina de Yapó, todo gobernante lo que puede hacer es orar, pedir dirección, sabiduría. No entiendo, enséñame, háblame, puedo hacer pio esto, puedo no hacer pio esto. Por eso es que hasta hoy en día no se le ha comparado a esto como por ejemplo el rey Josafat, el rey David. El rey David hasta su portero era un profeta, su administrador un profeta, su consejero profeta, su director de alabanza profeta. Oye rodeada de profeta, el rey David. Por eso es que el rey David nunca pasó difícil todos los pasos que llevó dentro de su gobierno, a pesar de lo que él mismo sembró. Por ende, la dirección o el direccionamiento debe venir directamente de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de su profeta. A la autoridad nos induce a la voz de Dios, entonces nos induce a mantenerla y mente y a su vez, y corazón supuestamente y a su vez allá. Porque el corazón no puede hablarle al gobernante. Eso es totalmente fuera de la palabra. Un gobernante depende de la voz de Dios por medio de los profetas. Territorial ABI vaina. O sea, tiene que ser territorial y tiene que ser direccionado ya, ¿verdad? Como directamente de Dios tiene que ser direccionado el profeta. Operando ahí la profeta territorial. Necatui otro territorio peisante hoy que Dios no es un desordenado. A no ser que el profeta o el ministro ha desertado, ha caído, ha tenido problemas o ha muerto, ¿verdad? En esos casos, para eso Dios pone otra vez otro profeta que le va a venir a hablar al gobernante. Ahí en la profeta territorial. Para entender para los oyentes, los amigos y los hermanos que nos van a estar después viendo. Dios jamás va a hablarle a un gobernante directamente, sino es por medio del profeta. Bueno, actualmente Dios no ha cambiado. El mundo ha cambiado porque por causa de que el diablo también es astuto, mete muchas cosas en la mente, en el corazón, y hace que el ser humano sea soberbio, orgulloso. Se va a sentir autosuficiente. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ese momento, el gobernante ya no vive bajo el plano de Dios. ¿Qué pasó con Ezequías? Dios reconoce el límite. Dios tiene su límite y Dios es el que va a hablar, no el ser humano ni el profeta. Si Dios no le dice, no puede hablar el profeta. Entonces hay un límite de Dios. ¿Qué ocurrió con Ezequías? Y vino directamente Isaías, le dijo. Se cayó enfermo Ezequías y le vino a decir, vas a morir. Y Ezequías no quería morir todavía. Entonces le dijo, por favor, yo siempre he hecho lo correcto delante de tus ojos. He procurado hacer siempre lo que me dijiste. Y fue esa palabra que tocó el corazón de Dios. Entonces le añadió más 15 días. Él poco al año le lleva al corazón que siempre el gobernante Ezequías hizo todo lo que él le decía. Ese es el primer punto. El gobernante que no hace lo que Dios dice y solamente hace lo que él quiere, la consecuencia no es ni será buena. Y eso le apartará del diseño de Dios. Entonces, si uno se aparta del diseño de Dios, Dios trae un límite. Si Él fue el que decretó o Él fue el que puso.
esa autoridad. Por eso, repito, el gobernante debe vivir rodeado del profeta territorial. No hay ahí cualquier profeta ni cualquier ministro, porque estuvieron 400 y poco profetas que le decía al rey, ¿verdad?, que todo iba a salir bien. Su decisión era lo correcto. Mas, sin embargo, Micaías, creo que era, Micaías viene y le dice que totalmente lo contrario, que iba a morir si se iba a pelear. Y ocurrió lo que él dijo, el único profeta territorial. Para entender a los hermanos y oyentes. Y mientras que el gobernante sepa vivir bajo la obediencia de Dios, el gobernante sepa vivir bajo el diseño de Dios, la obediencia a Dios, entonces no va a poder caminar incorrectamente y no saldrá de su diseño. Por ende, Dios respaldará constantemente su trabajo. Y lo que ocurrió con Josafat, y con esto termino. Josafat se fue a pelear con miles y millones de soldados, se fueron ellos para pelear, y dice que ni siquiera llevaron espada el pueblo de Israel, y cuando llegaron al lugar de la pelea, encontraron todos muertos sus contrincantes, y salieron victoriosos el pueblo de Josafat, porque confió en la voz de Dios por medio de su profeta. De esta forma, hoy hemos compartido esta visión importante sobre el diseño de Dios para el gobernante, que debe escuchar al profeta territorial.